Cuando el río suena, cuando el río suena, porque algo se estremece y quiere aflorar, porque es necesaria la otra voz para esa manifestación resistente que viene de abajo, que reclama su lugar en la razón, en el sentido de lo que manifiesta cuando el poder de los poderosos, cuando los verborrágicos prepotentes y vacíos solo atinan a ofender por los micrófonos comprados. Porque hay que correrse para que el sol alumbre y muestre tal como son los hechos, los valores, lo que nos sucede. Cuando el río suena es porque trae noticias que no se pueden atajar, verdades probadas e historias que no pasan de moda y que a relatos necios oídos plurales, capaces de diferenciar. Porque no todo da lo mismo en esta tierra de traidores y acomodaticios, de falsos democráticos y republicanos. Cuando suena el río, hay que estar atentos. Sintonizar bien para que el ruido no nos confunda y aprendamos a distinguir a los que luchan por una patria justa, libre y soberana, y a los que, ya vencidos por la ambición y el relato mentiroso, no tienen vuelta. Hoy, y a partir de hoy, cuando el río suena por nuestra radio Ciudad de Nogoyá, con la conducción de Ricardo Maldonado. Cada viernes por medio a las 10:40 aproximadamente, en diversas temáticas que nos darán el porqué de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra sociedad. Y a propósito del río, la apertura del programa de hoy es remar contracorriente. El río nunca para de fluir. Es un pulso constante, nace para correr libre y muere libre en otras aguas. Si es que nada detiene su pulso, fluir infinito reconstruye la historia de un viaje por el río Paraná. Un viaje donde dos pescadores salieron a defenderlo hace tiempo ya. A través del relato en primera persona navegamos en recuerdos de la lucha contra el represamiento, tejidos en una memoria colectiva que nos antecede y nos incluye. Sentimos el paisaje, vemos los colores del presente, la belleza y también el fuego, el glifosato, el plástico, las barcazas que pasan y pasan, cargadas de soja, las cosas que no pertenecen a la naturaleza y la lastiman. Ríos libres, pueblos vivos. Es una bandera que nos hermana en toda Latinoamérica. La seguimos levantando porque sin pulso la vida se detiene. Los ríos nacieron para correr libres y sanos, como el destino de los pueblos. Y hoy tenemos un programa realmente y un aporte a nuestra radio realmente importante de algo que tiene una actualidad, una vigencia de apuño. Y donde tendremos que informarnos cabalmente para saber dónde estamos y qué nos queda de la patria vieja, de la patria mancillada, vendida, dominada por cuatro pícaros capitalistas que responden a ese sionismo internacional que solo les interesa la ventaja dineraria y les importa un bledo la vida o la muerte de los pueblos. No les interesa la existencia del prójimo. Nosotros somos la otra humanidad. La humanidad de sangre caliente, la humanidad comprometida, la humanidad que piensa en la solidaridad, en la igualdad y en la justicia social. No siempre fue así. Cuando se dice livianamente son todos iguales, mienten. No todos son iguales. Hay gente comprometida de verdad.
Este sábado arribará la travesía Salvemos el Paraná y sus humedales al balneario municipal a las 16 horas. Estamos hablando del balneario municipal de la ciudad de Paraná. La actividad se enmarca en la campaña Remar Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía. La remada de hace 30 años de Luis Cosita Romero y Raúl Rocco nos inspiró el año pasado a volver a remar para frenar la licitación a través de la cual se pretende reprivatizar y dragar nuestro río Paraná a 44 pies, removiendo una cantidad extraordinaria de sedimentos y provocando una herida tal al río que se secarán los humedales. Se generará un ecocidio, dijo la integrante de la campaña Marta Arriola. Y ahora nuestros senadores y diputados traidores votan mayoritariamente para que esto suceda, se afiance la entrega y se avance en el ecocidio, en la destrucción de nuestro ámbito natural, de este padre río que nos comprende a todos. Somos parte de la gran cuenca del Río de la Plata. La campaña Remar Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía es acompañada por la red eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande. El objetivo es visibilizar los conflictos sociales, ambientales, vinculados al agua en toda nuestra América Latina y el Caribe. La campaña nació inspirada en aquella remada desde hace 30 años. Luis Cosita Romero y Raúl Rocco protagonizaron en defensa del río Paraná. En muchas ocasiones tuvimos en el programa El Tren Zonal en la ciudad de Paraná la presencia de Raúl Rocco, la presencia de Luis Cosita Romero, comentando esa epopeya. Hemos documentado fotográficamente en las páginas del Tren Zonal también, y con referencia informativa, esta gran epopeya de dos pescadores artesanales que desafiaron a todo el sistema, a todo el entramado político, cuando se quería reproducir. Raúl Rocco aportaba su mirada histórica y periodística. Ahí lo tenemos. Romero representaba la voz del río y la defensa de los humedales. Ahí tenemos la referencia, precisamente. Ahí tenemos la referencia. Y bueno, nosotros vamos a habilitar este espacio cuando suena el río, hablando del río. Hoy tenemos una entrevista con Ale Cian, docente, comunicador, músico, compositor, trovero, radicado en la ciudad de Paraná y comprometido vitalmente en la defensa del río y de los humedales, de nuestro río, de este río mancillado por las grandes empresas cerealeras, por los grandes consorcios portuarios, donde se desangra la patria argentina por el río Paraná. Y esa enorme, esa ingente cantidad de recursos, ese volumen económico extraordinario, sale sin retorno de nuestro país. Claro, porque ya no tenemos el IAPI, ya no tenemos un organismo que regule el comercio interior y el comercio exterior, las exportaciones y las importaciones. De Menem a esta parte, todo ha quedado en manos de los traficantes. Compartimos un tema musical en esto que es Cuando el río suena.
el río suena. Cuando el río suena es porque trae noticias. Remar contracorriente nos hace fuerte frente a intereses financieros y económicos. La travesía Salvemos al Paraná y sus humedales llega el sábado, este sábado, mañana, a las 16 horas, al balneario municipal de la ciudad de Paraná, donde estamos convocando a toda la comunidad a defender nuestro río y humedales, dijo Horacio Enríquez, integrante de Eco Urbano. El año pasado, enfatizó Arriola, decidimos remar primero un pequeño grupo de organizaciones, Eco Urbano, Cuidadores de la Casa Común, Vaqueanos del Río, y luego más de 180 organizaciones acompañaron aquella remada que fue y sigue siendo una gesta. Este año se recreó esa misma remada con una participación muy fuerte del Foro por la Recuperación del Paraná. Foro por la Recuperación del Paraná, y se volvieron a recorrer las localidades que el año pasado se habían recorrido, llevando las novedades para contar, compartir lo que nos está sucediendo, cuánto nos está sucediendo. Durante todo el año pasado estuvimos empeñados en fortalecer la organización de los comités populares de cuencas. Se crearon el de Paraná, Santa Fe y Rosario. A su vez, iniciamos acciones judiciales en 3 escenarios para defender nuestro río Paraná de las amenazas y de esta amenaza brutal de la licitación, enfatizó Arriola. No tuvimos todavía una reacción positiva. Se rechazó una medida cautelar que presentamos hace muy pocos días, previo a la apertura de los sobres de la licitación, pero vamos a apelar y vamos a escalar ese litigio. Y toda Latinoamérica también rema contracorriente. En toda la América nuestra, la América criolla, se va despertando esta conciencia ambiental, social, política, en definitiva. Y uno de los integrantes activos de esta campaña Remar Contracorriente es Alessián, docente de la UADER, músico, compositor, poeta, trovero, un hombre oriundo de Concepción del Uruguay y radicado actualmente en la ciudad de Paraná. Integrante también del grupo La Encordada, guitarra, poesía y canto. Alessián, muy buenos días, Ale, dialogamos contigo. Gracias por estar en este bloque que es Cuando el río suena. A ver si tengo un poquito más de retorno de tu voz. Hola. Hola Ricardo querido, ¿cómo estás? ¿Cómo bien. están los oyentes? Un gusto estar aquí. Qué bien. Bueno, la verdad que es un gusto también para mí estar en diálogo contigo y poder dilucidar un poco en qué ha consistido toda esta movida y cómo se preparan para recibir a ese contingente que viene a Río Traviesa defendiendo los derechos del río, los derechos de la gente que lo habita. Sabemos que en estas cuencas nuestras habitan más de 3 millones de personas en todo el ámbito latinoamericano a orilla de los grandes ríos. Y entonces, evidentemente, esto requiere un cuidado y también desde el punto de vista de la defensa de nuestra soberanía, casi nada. Contanos un poco cómo se viene organizando esto. Bien, bueno, hace varios años atrás, en un diálogo contigo, me has dicho que la costa es mucho más grande y la perspectiva se abre a la ribera. Y a mí me quedó esa sensación desde esos años y hoy la comprendo más que nunca porque el agua que viene desde el Amazonas, desde los ríos voladores del Amazonas, ¿no? Desde los glaciares, terminan siendo los ríos que nosotros habitamos y terminan siendo las mismas riberas que hoy se plasman en la unión de mucha gente, en donde se barren los límites de provincias, de ciudades, y se vuelve una comunidad que defiende la ribera completa del río, ¿no? Que baja, pareciera ser
una sola vena que llega hasta allá, hasta el centro de esta Avia Yala. Así que para comenzar ese sentido, ¿no? Esta gesta es la unión de gente que tiene historia, porque en el año 97 Luis Cosita Romero y Raúl Rocco, que son dos remadores muy reconocidos del Paraná, hicieron esta gesta en el 97 cuando el gobierno de Menem estaba proponiendo y ya tenía todo preparado para hacer una represa en el Paraná Medio. Por ende, sí, sí. La ciudad de Paraná y Santa Fe, unidas, hicieron un gran movimiento social y se pudo rebatir, y hoy existe la ley antirrepresas, ¿no? Que es una ley única en el mundo para que ese río siga corriendo libremente. Bueno, indudablemente que esa ley antirrepresas, estos libertarios traidores la quieren borrar de un plumazo, y por supuesto aprovechan la genuflexión de nuestros representantes y los acuerdos dinerarios que hacen con cada uno de ellos, para que de repente aparezca un representante del justicialismo allá en Paraguay llevando $200.000 después de haber vendido su voto a la oposición, a los libertarios. Y esto ya es moneda corriente, ¿no? Otra que el 3%. Claro. Bueno, se llevan puesta la Argentina, mi amigo. Bien, los movimientos ambientales de base, decimos que el extractivismo no tiene partido político, ¿no? No es partidario, el extractivismo es un modelo, y estamos teniendo hoy el acoso de las empresas del GIF Global Foundation, que es esta refinería de metanol que están haciendo en el río Uruguay, y gente defendiendo las aguas del río Uruguay. Bueno, entonces con ese concepto la lucha, vos bien sabés y mucha gente sabe, porque abrazamos también a quienes hace mucho están defendiendo y pregonando que nuestros recursos naturales son valiosos, son nuestro sentido de vivir, son nuestros paisajes, sí, también claro, nosotros elegimos vivir acá y eso es un derecho, ¿no? Y pareciera que el extranjero de identidad, porque algunos también viven hasta en nuestras propias provincias y son extranjeros, ¿no? Tal cual. Y se llevan esos recursos como dueños, y eso es el modelo, ¿no? El modelo productivo que nos seguimos pensando si el valor es la vida, si el valor es la soberanía, o los valores son los que ellos plantean. Nosotros seguiremos resistiendo con la música, con la composición y con la organización social, que no deja de ser política. Nosotros creemos rotundamente que el arte es una acción política y nos involucramos en estos movimientos. Hablo de organización, sí, y debo contar que soy parte de UVE, que es Unidad de Vinculación Ecologista, ¿no? Muy bien. Esa es nuestra organización base, sumada a 180 organizaciones hoy de la ribera de este gran río Paraná. Y acá tenemos también una carta de adhesión a la campaña Remar contra Corriente por el agua, la vida y la soberanía, que está fechada para el sábado 14 de marzo, o sea, el día de mañana, bien, donde la UADER dice acá, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Sí. Dice acá, el equipo directivo de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, UADER, queremos expresar nuestra adhesión a la campaña Remar contra Corriente por el agua, la vida y la soberanía, que en su segunda edición vuelve a convocar a las comunidades, organizaciones sociales, pueblos originarios, estudiantes, docentes y ciudadanía en general a movilizarse por nuestros derechos. La facultad ya fue parte de esta iniciativa en su primera edición y celebramos que nuevamente las comunidades del litoral se encuentren para remar juntas de manera simbólica y concreta en defensa del río Paraná, de los humedales y de las comunidades que viven y trabajan en relación con el río. Y continúa, el Paraná forma parte del corredor de humedales de agua dulce más extenso del planeta y constituye una fuente fundamental de agua, trabajo, cultura y vida para nuestro país y para la región.
su cuidado, su gestión y su futuro no pueden pensarse al margen del interés público ni de las comunidades que históricamente han construido vínculos vitales en sus márgenes. Como universidad pública provincial, sostenida por el esfuerzo de nuestro pueblo, entendemos que no podemos permanecer ajenos a estos debates. Creemos en una universidad comprometida con su tiempo, con su territorio y con la defensa de los recursos naturales. Desde nuestras aulas, proyectos de investigación y de extensión, buscamos aportar a la construcción de conocimientos que fortalezcan el cuidado de la vida, el desarrollo con justicia social y la soberanía sobre nuestros recursos. Nuestra facultad promueve una mirada que pone en el centro el valor de la vida, el respeto por la naturaleza y la construcción colectiva de alternativas que permitan habitar nuestros territorios de manera más justa y equilibrada. Por eso valoramos profundamente la organización que impulsa esta campaña. Desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, acompañamos esta convocatoria y reivindicamos la importancia de que docentes, estudiantes y trabajadores de nuestra comunidad educativa participen activamente de las actividades que se realizarán en la ciudad de Paraná. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del río Paraná, de sus humedales y del derecho de nuestros pueblos a cuidar y decidir soberanamente sobre los recursos naturales que sostienen la vida. A 50 años del golpe de la dictadura militar que habilitó esta discrecionalidad de los capitalistas de hacer lo que quieren con nuestros recursos. Por eso es tan importante la recuperación de la soberanía en torno a la hidrovía, la gestión estatal y el control del desarrollo logístico federal y la sustentabilidad y comunidad en torno a estos recursos. Ahora bien, mañana específicamente, ¿qué actividades van a realizar? Bien, entonces mañana sábado, a partir de las 16 horas, en el Balneario Municipal de Paraná, recibiremos a quienes reman, están viniendo desde el norte, casi 1000 kilómetros por ese río mal llamado hidrovía, ¿no? Porque hidrovía es una empresa, es Hidrovía Sociedad Anónima. No existe la palabra hidrovía como canal ni caudal de agua, no está eso, así que aclaremos eso, es nuestro río Paraná. Claro. Entonces, la llegada de quienes reman desde allá al Gran Paraná con actividades, festival, música de jóvenes, de las universidades, organizaciones varias, hay actos artísticos de danza, de expresión de arte plástica, hay bordadoras, mujeres que están bordando por la memoria, porque también estamos en la reivindicación de los 50 años, ¿no?, de la dictadura, y entendemos que es una línea plasmada desde un modelo que no queremos más. Así que bueno, es una conjunción de actividades que van todas en favor a que la travesía termine en Rosario también, porque ese es el cierre de esta travesía, y donde la convocatoria es ir a abrazar el pedido a la no licitación del río Paraná, ni de ningún río, y a que los humedales y el agua son parte de nuestras vidas. Y eso se defiende, se abraza y se sostiene en la diaria. Muchas gracias, Ale. Realmente un aporte, y adherimos plenamente, por supuesto, desde este bloque, Cuando el río suena, a este propósito. Y de hecho en el tren zonal también vamos a hacer referencia a estos temas. Muchas gracias, Alecián, por esta participación en este bloque de nuestra radio Ciudad de Nogoyá, que también se replica en otras emisoras. Alecián, un abrazo enorme. Gracias. Y vamos a escuchar ahora un tema que pertenece a Fabricio Castañeda, a don Lalo, a partir de una fotografía que apareció en la tapa de la revista El Tren Zonal, de un viejo trabajador del río, un pescador artesanal, un canoero, don Lalo. Lo escuchamos, canta Mario Suárez.
Mientras pescaba, lo vi a don Lalo y en su mirada llevaba el peso de tanto esfuerzo, de sacrificios y madrugadas. Querido Lalo, los pueblos pierden lo más valioso de sus raíces y su memoria aquí en tus pagos. Poco se sabe de tus historias. Yo sé que el río sufrió contigo y entre sus aguas te cobijó. Aquella tarde de lluvia y frío, cuando la suerte te abandonó. Islero viejo, sos hombre y río, paisaje vivo del Paraná, muy respetuoso y agradecido por los recursos que el agua da. Islero viejo, sos hombre y río, paisaje vivo del Paraná. Querido Lalo, los pueblos pierden lo más valioso de sus raíces y su memoria aquí en tus pagos. Poco se sabe de tus historias. Yo sé que el río sufrió contigo y entre sus aguas te cobijó. Aquella tarde de lluvia y frío, cuando la suerte te abandonó. Islero viejo, sos hombre y río, paisaje vivo del Paraná, muy respetuoso y agradecido por los recursos que el agua da. Islero viejo, sos hombre y río, paisaje vivo del Paraná. De este bloque Cuando el río suena. A partir de hoy, Cuando el río suena por nuestra radio Ciudad de Nuevo Ya, con la conducción de quien les habla, Ricardo Maldonado, cada viernes por medio a las 10:40 minutos, con diversas temáticas. Y vamos a insistir el viernes 27 de marzo sobre este tema tan importante como es la defensa del río Paraná y la realidad de quienes usufructúan de los recursos del río Paraná, de los dueños de las terminales portuarias, de los que hacen el gran negocio y han ido desarrollando un monopolio realmente que ofende a nuestra soberanía, a nuestra condición de argentinos.
monopolios que esquilman, que roban nuestros recursos y que evaden de los recursos del Estado miles de millones de dólares por año. Nos roban en nuestras propias narices y todos los poderes están alineados para defender ese dominio. Y por más que cantemos, que saltemos, que bailemos, que hagamos declaraciones, el poder real lo tiene quien tiene los medios de producción en sus manos. Por eso la lucha es para que esos medios de producción vuelvan al pueblo, vuelvan al Estado, y para eso tenemos que cambiar de sistema, no solamente de gobierno. Ricardo Maldonado, será hasta el próximo encuentro cuando el río suena.